En 1177, apenas 500 caballeros cristianos se enfrentaron al imponente ejército de Saladino, compuesto por 26.000 hombres. Todos esperaban que fueran aniquilados. Pero lo que sucedió ese día se convirtió en una de las victorias más increíbles de la historia. El viento del desierto llevaba consigo el aroma de polvo y destino. Bajo el sol inclemente de Tierra Santa, las banderas con la cruz dorada de Jerusalén ondeaban débiles, no en triunfo, sino en desafío. En aquel año, el reino de Jerusalén se encontraba al borde de la ruina. Su joven rey, Balduino IV, conocido por su pueblo como el rey leproso, tenía apenas 16 años, pálido, frágil y consumido por una enfermedad que devoraba lentamente su carne. Pero detrás de su cuerpo marchito ardía un corazón de león. Al sur, una tormenta se estaba gestando. El sultán Salah ad-Din, Saladino, unificador del Islam, había reunido un ejército formidable. 26.000 hombres marchaban bajo sus estandartes verdes, caballería mameluca, infantería sudí y arqueros turcos. Su objetivo era claro: aplastar Jerusalén de una vez por todas y terminar con el reino cruzado para siempre. La noticia de la invasión se propagó como incendio. En los salones de Jerusalén, el pánico y la duda susurraban entre los señores. Muchos instaban a la retirada. «No podemos enfrentarlo», declaró uno una noche. «Nos supera 50-1. Otro murmuró: «Mejor cerrar las puertas y rezar por misericordia». Pero Balduino IV, delgado y tembloroso, se levantó de su trono. Su voz, débil pero firme, lo silenció a todos. «Si Dios lo quiere», dijo, «entonces cabalgaré. Me encontraré con Saladino en el campo de batalla, porque Jerusalén no se rinde mientras yo respire». Era una locura, pero encendió algo en el corazón de sus hombres. Los templarios, caballeros juramentados de Cristo, acudieron a su llamado. Los hospitalarios le siguieron. Desde castillos y aldeas llegaron apenas 500 caballeros y algunos miles de soldados a pie, todo lo que quedaba para detener a Saladino y proteger la ciudad santa. Al salir de Ascalón, el desierto se extendía interminable ante ellos, olas de oro y fuego. Balduino cabalgaba al frente, su rostro cubierto por una máscara de plata para ocultar su enfermedad, la mano temblorosa sobre las riendas. A su lado, el gran maestre templario Odo de Saint Amón habló en voz baja: «Señor, cabalgamos hacia nuestra muerte». Los ojos azules y fieros de Balduino se encontraron con los de él. «Entonces cabalgaremos como si ya fuéramos inmortales». Adelante les esperaba Montgisard y el destino. Desde las llanuras de Egipto, los estandartes de Saladino se extendían como un mar de esmeraldas. 26.000 hombres marchaban hacia el norte, sus armaduras brillando bajo el sol, los tambores de guerra resonando a través de las dunas. Saladino cabalgaba a la cabeza, sobre un semental árabe negro, imponiendo su presencia incluso entre reyes. A su alrededor, los estandartes de Damasco, Alepo y el Cairo ondeaban unidos bajo su mando. Sus oficiales cabalgaban cerca, orgullosos, seguros de la victoria. Un joven emir reía mientras contemplaba el horizonte norte. «Los francos huirán antes de que siquiera desenfundemos nuestras espadas», se jactó. Saladino sonrió débilmente bajo su turbante. «Quizá», dijo, «pero incluso los leones luchan cuando están acorralados. Quemaremos su reino hasta las cenizas para que nunca vuelva a levantarse». El ejército avanzaba con rapidez, cruzando el Sinaí y arrasando Gaza y Ramla. Fortalezas que antes habían resistido asedios caían sin luchar. Las guarniciones cruzadas huían ante la marea de Saladino. La confianza del sultán crecía, Jerusalén yacía abierta ante él. Pero en su prisa, dejó atrás los grandes motores de asedio, su tren de bagajes y gran parte de sus suministros. Perseguía un fantasma, una victoria fácil que parecía inevitable. El desierto, sin embargo, no perdona la arrogancia. Los exploradores informaron que las fuerzas del rey Balduino se habían retirado hacia Jerusalén. Saladino ordenó marchar hacia la ciudad santa, mientras sus hombres cantaban canciones de gloria y paraíso. Pero mientras la larga columna atravesaba los yermos cerca de Montgisard, el aire se volvió pesado, extrañamente quieto, el sonido de los tambores desapareció, reemplazado por el susurro del viento entre las piedras. En una cresta distante, un destello de sol brilló. «¿Qué es eso?», preguntó un mameluco, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera hablar de nuevo, un grito resonó desde las colinas, el profundo y atronador toque de cuernos.
De las crestas surgió el retumbar de cascos, 500 caballeros acorazados, lanzas al frente, descendían como una avalancha desde el cielo mismo. Al frente cabalgaba Balduino IV, su máscara de plata reluciendo, su estandarte con la cruz dorada. Lo imposible se había hecho presente. El desierto explotó en movimiento. La arena volaba, los caballos relinchaban y la luz del sol brillaba sobre el acero mientras 500 caballeros se lanzaban por las laderas contra un ejército 50 veces mayor. Al frente, Balduino, el rey leproso, guiaba la carga. Su rostro pálido oculto tras la máscara de plata, sus manos delgadas aferradas a las riendas como si de ello dependiera la vida misma. Tras él, retumbaban los templarios, los hospitalarios y los últimos caballeros de Jerusalén, sus mantos blancos manchados de polvo y sudor. Dios lo quiere. Gritaron al unísono, elevando sus voces sobre el estruendo de cascos y gritos. La incredulidad se convirtió en pánico. Las líneas frontales del ejército de Saladino, desorganizadas y sorprendidas, se paralizaron por un instante fatal antes de que el caos estallara. Algunos creyeron que los demonios descendían sobre ellos. Otros pensaron que los francos habían sido multiplicados por poder divino. Saladino mismo giró bruscamente en su montura. «Cierren filas. Mantengan el terreno», gritó. Pero sus palabras se perdieron bajo la tormenta de la batalla. El primer impacto retumbó como trueno. Lanzas se astillaron, caballos se estrellaron contra hombres, y la línea frontal de su ejército cedió bajo la carga. El polvo se volvió rojo mientras el acero se encontraba con la carne. Balduino cabalgaba como poseído. Su enfermedad lo había dejado frágil, pero la adrenalina consumió su debilidad. No luchaba como un rey moribundo, sino como una leyenda viviente, derribando enemigo tras enemigo con su espada. A su alrededor, sus caballeros rompían las líneas enemigas con furia imparable. Odo de Saint-Amon, gran maestre de los templarios, cabalgaba a su lado, gritando: «Ataquen con fuerza. Rompan su corazón». La caballería musulmana trató de reagruparse, pero los caballeros giraban y cargaban de nuevo, formando filas precisas, implacables. La arena se levantaba en nubes sofocantes y los gritos de hombres y bestias llenaban el aire del desierto. La guardia personal de Saladino lo rodeaba, intentando protegerlo. «Señor, debemos retirarnos», gritó alguien. Pero los ojos del sultán ardían de furia. «No. No huiré ante un puñado de francos moribundos». Sin embargo, incluso él podía ver la verdad. Su ejército, extendido y desordenado, se desmoronaba ante el coraje imposible de un rey condenado. Las arenas de Mont Gisart se habían convertido en una tormenta de acero, y lo impensable apenas comenzaba. El campo de batalla se disolvió en locura. Las formaciones disciplinadas del ejército de Saladino se fragmentaron, mientras olas de pánico recorrían las filas. Flechas disparadas al azar alcanzaban a amigos y enemigos por igual. Camellos desbocados arrollaban hombres en terror ciego. Trompetas lanzaban órdenes sin sentido mientras los estandartes desaparecían entre nubes de polvo asfixiante. En medio de todo, Balduino presionaba la carga. Su máscara de plata estaba manchada de sangre, su caballo sudaba profusamente. Parecía menos un hombre que una figura mítica, la muerte montada en forma de rey. Donde mirara, sus caballeros seguían, abriendo paso a través de 10 veces su número. Los comandos de Odo de Saint-Amon resonaban sobre el estruendo de la batalla. «Ataquen por los flancos. No les den respiro». Los templarios obedecían, embistiendo una y otra vez los costados de las líneas musulmanas, mientras sus pesados caballos dispersaban la caballería ligera como hojas secas al viento. Los lugartenientes de Saladino intentaban desesperadamente reagrupar a sus hombres. Amir al-Adil, hermano del sultán, gritaba hasta que su garganta sangró: «Mantengan la posición. El sultán ordena resistir». Pero el impulso ya se había perdido. Lo que había comenzado como una marcha confiada hacia la victoria se había transformado en una pesadilla, una tormenta de arena, acero y terror. La pequeña fuerza de Balduino penetraba cada vez más profundo entre las filas enemigas. Sus armaduras abolladas, sus armas resbalosas de sangre, cada caballero luchaba rodeado y superado en número, pero su carga jamás flaqueaba. No pensaban en retirarse, solo en hacer que cada latido contara. En algún lugar del caos, el estandarte dorado de Saladino vaciló. Al verlo tambalear, los cruzados rugieron y avanzaron con furia renovada. La guardia del sultán se estrechó a su alrededor, mientras flechas silbaban a su alrededor y lo arrastraban fuera del campo de muerte.
Señor, debes vivir para luchar otra vez. Gritó Aladil, tomando las riendas de Saladino. Los ojos del sultán ardían de furia. Por Dios, volveré. Escupió antes de girar su caballo y galopar hacia el sur. La retirada de su comandante quebró lo que quedaba de la moral del ejército islámico. El gran ejército se desmoronó, dispersándose y huyendo por el desierto, perseguidos implacablemente por los caballeros de Jerusalén. Al atardecer, las arenas alrededor de Mont Gisard estaban cubiertas con los cuerpos de 20.000 hombres. Los supervivientes, incluido Saladino, cabalgaron durante la noche sin descanso, acosados por su propio miedo. Balduino, tembloroso y ensangrentado, se arrodilló junto a su caballo agotado y susurró con labios agrietados: «No por mi mano, Señor, sino por la tuya». El viento del desierto se llevó sus palabras, una oración, una confesión y el sonido de la historia girando. Cuando cayó la noche, el campo quedó en silencio, salvo por los gemidos de los moribundos y el resoplo inquieto de los caballos. La luna se elevó sobre un terreno sembrado de restos de guerra, lanzas rotas, estandartes caídos y cadáveres incontables. La arena que aquella mañana había brillado como oro, ahora estaba negra de sangre. Balduino descendió lentamente de su caballo, con las piernas temblorosas de dolor. Había luchado durante horas, mientras la enfermedad mermaba su fuerza. Aún así, permanecía firme, rodeado por los caballeros que habían sobrevivido. De los 500 que habían cabalgado hacia la batalla, apenas la mitad seguía viva, con armaduras marcadas y rostros fantasmas de agotamiento. Pero lo habían logrado, habían derrotado al ejército de Saladino. 26.000 hombres dispersos, muertos o huyendo hacia el desierto. Giovanni de Ibelín, primo de Balduino, se acercó a su montura. «Señor, hemos vencido. Contra toda razón, contra todo pronóstico, hemos ganado». El joven rey miró hacia el horizonte, donde todavía ardían leves incendios, restos de la retirada de Saladino. Intentó hablar, pero la emoción le bloqueó la garganta. Finalmente susurró: «Entonces no fue nuestra fuerza. Fue la mano de Dios». Se quitó la máscara de plata y los hombres vieron el rostro devastado de su rey leproso, ojos hundidos, piel pálida y agrietada. Aún así, había algo radiante en su expresión, una paz que nadie había visto antes. Odo de Saint-Amon se arrodilló, clavando su espada en la arena teñida de sangre. «Jerusalén vive porque no cediste. Eres más que un rey, mi señor. Eres el arma de Dios». Balduino negó con la cabeza, débilmente: «No, hermano. Solo soy su siervo». A lo lejos, los débiles gritos de los soldados de Saladino todavía se escuchaban, perdidos, moribundos, cazados por la sed y la desesperación. El sultán, antaño invencible, apenas había escapado con vida. Su orgullo estaba hecho trizas. El campamento cruzado encendió antorchas y los sacerdotes se movieron entre los heridos, ofreciendo bendiciones y consuelo. Los caballeros supervivientes rezaban en silencio, demasiado agotados incluso para quitarse la armadura. Al amanecer, la luz reveló lo que pocas batallas muestran: un milagro hecho carne. Un rey niño, moribundo por la enfermedad, se había enfrentado a un imperio y había triunfado. Por un breve instante, el reino de Jerusalén no fue un remanente, sino un faro resplandeciente sobre la arena infinita. El humo se alzaba en delgadas columnas desde tiendas quemadas y carros destrozados. El aire estaba cargado del olor a muerte y hierro. Cuervos sobrevolaban perezosos, sus gritos resonando sobre el silencio que sigue a la masacre. Balduino IV se erguía sobre una colina pequeña, contemplando el campo. Sus caballeros habían recogido los estandartes enemigos, otrora orgullosos, ahora rasgados y pisoteados, y los habían plantado en la arena ante él. El verde del Islam ondeaba entre las cruces de Jerusalén, una imagen solemne y extraña que incluso los vencedores respetaron con reverencia. Giovanni de Ibelín se acercó, su armadura abollada y su rostro ennegrecido por el hollín. «Señor, Saladino ha desaparecido hacia el sur. Sus hombres están dispersos. Algunos arrojan las armas y suplican por agua». Balduino permaneció en silencio, mirando el horizonte. «Que vivan», dijo suavemente. «Ya han muerto suficientes en este desierto». Mensajeros regresaron del campo, el tren de bagajes de Saladino había sido capturado. Oro, seda y armaduras suficientes para un ejército quedaron abandonados. Pero Balduino apenas los escuchó. El joven rey que había liderado 500 hombres contra un imperio parecía más viejo que sus años.
Su enfermedad se había agravado, sus manos temblaban y la sangre le manchaba los labios al toser. Aún así, sus ojos, claros y brillantes, ardían con una extraña serenidad. Odo de Saint-Amand se arrodilló ante él. Dios te ha hecho su campeón, señor. Ningún hombre dudará de su favor ahora. Balduino sonrió débilmente. Un campeón, murmuró. No, amigo mío. Solo soy su testigo. Él los derribó. Yo solo estuve para verlo. Esa noche, los cruzados acamparon junto a un pequeño arroyo. Los heridos gemían, los sacerdotes cantaban himnos y el viento llevaba un débil aroma a mirra y humo. En la quietud, algunos juraron ver un resplandor en el horizonte. No era fuego, sino algo puro, casi divino. Al sur, Saladino cabalgaba en silencio con lo que quedaba de su guardia, con la cabeza baja y los ojos sombríos. Uno de sus emires habló suavemente. Mi señor, ¿cómo pudo suceder esto? 500 contra 26.000. Saladino permaneció callado un largo momento. Finalmente dijo. La mano de su Dios es pesada, pero el desierto recuerda todo. Algún día regresaré, y el león de Jerusalén no volverá a levantarse. La arena susurraba a su alrededor, llevando su juramento hacia la noche infinita. El camino hacia Jerusalén estaba iluminado por el sol poniente, que teñía de oro los campos y olivares. Los restos del ejército cruzado, agotados pero invencibles, avanzaban lentamente, con los estandartes enemigos clavados en la arena a modo de triunfo silencioso. Los aldeanos salían de sus casas, llenos de asombro y reverencia, arrodillándose y lanzando flores ante los caballos de los héroes. Por años, habían vivido bajo el terror de los ejércitos de Saladino. Por primera vez, levantaban sus rostros hacia la luz. Balduino, el rey leproso, avanzaba lentamente, casi tímido, sobre su caballo. Su máscara de plata reflejaba la luz de las antorchas, su armadura estaba abollada y su capa rasgada, pero para el pueblo aparecía como una visión, un caballero ungido por el cielo, un salvador enviado por Dios. Niños corrían a su alrededor, gritando. ¡Viva Balduino! ¡Viva el rey! En las puertas de la ciudad, el patriarca de Jerusalén esperaba con sus sacerdotes. Se arrodilló mientras Balduino descendía del caballo, las lágrimas brillando en sus ojos. Hijo mío, dijo el patriarca, el Señor ha salvado su ciudad por tus manos. El joven rey negó con la cabeza, su voz tenue pero firme. No por mis manos, padre, sino por su misericordia. Demos gracias. Dentro de la iglesia, los caballeros colocaron sus espadas ante el altar. El eco del acero contra la piedra resonó como un trueno, un juramento renovado. El coro se elevó entre el llanto de los soldados, que habían visto demasiado sufrimiento y demasiada gracia para poder hablar. Odo de Saint-Amand permaneció cerca de la puerta, observando a su rey arrodillado ante la reliquia de la verdadera cruz. Deberías haber muerto allá afuera, susurró a Giovanni de Ibelín. Quizá lo hice, respondió Giovanni. Y lo que ahora cabalga es algo más grande. Las campanas seguían sonando, y la ciudad entera cantaba. Por un momento cegador y breve, el reino de Jerusalén pareció eterno, radiante bajo las estrellas. En el palacio, Balduino se sentó junto a una ventana, contemplando la ciudad que había salvado. Su cuerpo temblaba de dolor, pero una débil sonrisa tocaba sus labios. Susurró. Mientras respire, ningún hombre te tomará. Las palabras flotaron en la oscuridad, una promesa a Dios, a su pueblo y a su reino que agonizaba. El invierno llegó temprano aquel año. Los vientos de las colinas de Judea barrían fríos las torres de Jerusalén. El rey, que había ardido como fuego en Mont Gisar, se debilitaba con cada amanecer. La lepra avanzaba, sus dedos entumecían, la piel se agrietaba y sangraba, y su fuerza se desvanecía como vela al viento. Aún así, la memoria de Mont Gisar ardía en su espíritu. Peregrinos de toda la cristiandad acudían a ver al joven monarca que había desafiado a Saladino. Los cronistas lo comparaban con David, el rey niño que venció al gigante. Pero dentro del palacio, el héroe estaba insomne, atormentado no por la victoria, sino por su precio. Una noche, Giovanni de Ibelín entró silenciosamente y encontró a Balduino rezando ante un crucifijo. Su armadura descansaba junto a él, la misma que había llevado en Mont Gisar. Tu cuerpo necesita descanso, mi señor, dijo Giovanni suavemente. Balduino sonrió débilmente, tomando la máscara de plata en la mesa. Mi cuerpo nunca me obedeció, pero mi corazón todavía escucha. Cristo llevó su cruz hasta el final, yo debo llevar la mía.
Giovanni inclinó la cabeza. Has cargado más de lo que cualquier hombre podría. Balduino lo miró, sus ojos claros y serenos. Montgisard no fue un triunfo de armas, sino un recordatorio: Dios presta su mano, pero no pelea nuestras batallas para siempre. La próxima vez, Saladino pondría a prueba los corazones de los hombres. El reino de Jerusalén permaneció en paz tensa, custodiado por las fortalezas y guiado por la voluntad de un rey enfermo pero indomable. Balduino IV gobernó desde su trono, incapaz de montar a caballo o empuñar una espada, pero con claridad férrea para dirigir el destino de su pueblo. Sus nobles, que antes dudaban de él, ahora obedecían en silencio. Un mensajero llegó desde el desierto: Saladino se movía de nuevo, reuniendo tribus, marchando con estandartes de Damasco y el Cairo. El rey lo recibió con serenidad. Vendrá por nosotros, dijo. Pero no nos encontrará dormidos. Los años pasaron, la arena del desierto sanó, pero los hombres recordaron. En el Cairo, Saladino reconstruía su fuerza, jurando vengar Montgisard, aunque en su corazón ardía también respeto por el joven rey que lo había desafiado con nada más que fe y valor. Balduino murió finalmente en 1185. Su cuerpo estaba consumido por la lepra, pero su legado se mantenía inquebrantable. La ciudad lloró durante 40 días, no por un leproso, no por un gobernante, sino por el león de Jerusalén. Incluso Saladino, al recibir la noticia desde Damasco, se inclinó en silencio. Que Dios tenga misericordia de él. Fue un rey. Y así, dos grandes enemigos quedaron unidos por el mismo viento del desierto, uno por la muerte, el otro por la memoria. 100 años después, los cronistas recordarían aquel día como un milagro hecho carne. Un niño rey, enfermo y débil, enfrentó a un imperio y lo venció. Su coraje se convirtió en leyenda. Su fe, en un faro eterno para Jerusalén y la cristiandad.